Mateo capítulo 7, versículo 13. Leo en el nombre de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conocerás. Amén. Según esto, nosotros podemos ver que el Señor está hablando de esta salvación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que no solamente procurar estar en ella, poco haya en la puerta, sino procurar estar en ella, en ese camino angosto, sino dar frutos. Porque por el fruto se va a conocer qué tipo de árbol somos. Esto es importante, porque uno habla de las cosas que pasan y a veces uno dice, oye, pasó esto, lo otro, y son tiempos, situaciones que vienen para que las personas puedan llevar fruto, para que puedan dar fruto. Y vienen las situaciones adversas para que se pueda ver que en nosotros hay un fruto. Vamos a tratar de verlo desde el principio. Dice el Señor que los falsos profetas vienen a ustedes. Habla el Señor desde el que enseña. ¿Por qué? Porque es el que tiene que traer la semilla. El sembrador salió a sembrar. Jesús es conocido como el profeta que había de venir. Moisés habló de él. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos la palabra, es porque en nosotros hay algo que está sembrado que hace que esa palabra salga. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo debo tener el fundamento para yo poder hablar la palabra. Si nosotros vemos en el versículo 17, dice el Señor, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. Mira esto. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto tenemos que entenderlo en el contexto de todas las enseñanzas que el Señor dio. Si nosotros vamos a Juan 15, mira lo que dice el Señor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Amén. Sí, quise hablar de aquella parábola porque es la misma connotación que el Señor da allá y acá, y es lo que estamos hablando hoy, de ese fruto, ¿verdad? Pero entonces podemos ver que el profeta es el primero que habla. Y vemos acá que todo pámpano, todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, todo el que en mí no lleva fruto. Porque tenemos que entender
que el Señor está hablando de los que están allí delante, los que vienen a la iglesia. Nota que cuando Jesús estaba hablando, por lo menos Juan 8 nos dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Creer es esa primera fe donde yo me convierto, vengo a la iglesia, empiezo a escuchar la palabra. Eso es creer. Entonces ahora Jesús le decía: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Yo allí veo un proceso. Si permanecemos, primero creer, después permanecer en la palabra y permaneciendo, ser un verdadero discípulo. Al ser un verdadero discípulo, me va a llegar el conocimiento de la verdad. O sea, me llenaré del conocimiento. Y no solamente eso, ese conocimiento, si es verdadero, me libertará. Y no se trata de que yo tenga una verdadera o no verdadera doctrina. Ojo, que es importante, es lo más importante. Pero muchas veces personas teniendo la buena doctrina, como Judas, no escuchaban al Señor. No le creía. Entonces, no es simplemente de que el profeta sea profeta. Es para entender esta enseñanza que el Señor estaba dando. Aquí yo no estaba hablando en sí de nada más los falsos profetas, porque Él viene hablando que tratemos de entrar por esa puerta. Está hablando de que a muchos entran por la fácil, y todos esos cristianos liberales y que van a la iglesia y nunca crecen, nunca se someten, nunca buscan obedecer al Señor, siempre lo mismo, los mismos tropiezos, las mismas cosas, porque realmente ellos no están esforzándose, no están agarrando el camino angosto para poder hacer las cosas del Señor. Es así. Nosotros tenemos que aprender a agarrar el camino angosto. Yo hoy me estaba bañando y el Señor me dice que alabe, pues que alabe. Él siempre cuando hay situaciones me dice que alabe. Ya uno, el cristiano, debe saber que cuando hay situaciones difíciles uno debe alabar. Pero mira cómo uno se siente a veces que uno, oye, los niños están mal, están enfermos, entonces yo estoy cantando. Y entonces son las cuestiones. Pero uno va por el camino estrecho, uno alaba, canta, aleluya. Y así fue que Israel tuvo las victorias. Porque agarró el camino estrecho. Porque ¿qué dice la gente? Mira lo que está, y está escuchando música, está. Bueno, porque la palabra nos dice que alabemos, que adoremos. Las situaciones que pasan en medio de nosotros, las permite Dios. Nosotros somos semillas sembradas por Dios y vamos a dar un fruto, pero un fruto en medio de las situaciones. ¿Sí? Notemos esto. Todos aquellos que somos llamados a estar en la vid. Somos llamados a permanecer en la vid. Y somos llamados a dar fruto en la vid. No solamente llamados a estar, no solamente llamados a permanecer. O sea, somos llamados hasta el punto final, que es dar fruto, porque dar fruto es lo que demuestra quién eres. Amén. ¿Quién eres? Y lo que serás capaz de hacer por el Señor. Porque hay personas que se las llevan muy bien con otros. Y ay, Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Pero no son capaces de hacer nada por el Señor, porque cuando se les ponga el primer tropiezo, se vuelven atrás. Son las personas que siempre están, pero esto, pero lo otro, pero lo otro. Porque nunca van a dar el fruto. Nunca. Porque no entienden que en medio de las situaciones, en medio de las cosas, es esto, pues, que tenemos que entender que el fruto es el producto terminado de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, ese es el producto terminado. Y aquí es importante uno entender algo, que el fruto de nosotros no es el fruto del Espíritu. ¿Se ve? El fruto de nosotros no es el fruto del Espíritu. Cuando está diciendo aquí, por su fruto le conoceréis, es por lo que la persona hace. Amén. Aquel
en vez de ser un verdadero profeta, se presenta, pero es un falso profeta, está buscando otras cosas. Es sencillo, está buscando otras cosas. Entonces, el nosotros saber que esa persona está buscando otra cosa es que nosotros podemos mirar sus frutos. Amén. Jesús está diciendo, por sus frutos los conocerás. O sea, nosotros debemos saber conocer a esas personas. Es como yo conozco a todos los que se congregan acá. Yo los conozco. Por eso te decía ayer de la hermanita que no podías intervenir en algunas cosas, sino mantenerte ileso, pues. Lo que te compete hacer, dejar eso listo para que no haya obstáculos, para que uno como pastor, uno pueda hacer su labor y pastorear el alma, pues, de la persona, uno ver sus frutos, porque esos son los frutos. Esos son los frutos. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano? Bueno, Dios le manda muchas cosas a los cristianos. Eso no es. Entonces, el que las personas hagan esas cosas, como la palabra lo dice, es su fruto. Porque podemos ver en la parábola del publicano y el fariseo, que el fariseo dice, yo oro, ayuno, diezmo de todo lo que doy. O sea, él está diciendo que él hace algunas cosas. Pero ya Jesús parte diciendo, él oraba consigo mismo. Porque lo que hacía, no lo hacía de corazón. Entonces, son cuestiones. Nosotros debemos discernir eso, cuando alguien hace algo de corazón y cuando no lo hace de corazón. Porque Dios por eso envía la palabra. ¿Qué dice Hebreo de la palabra? Que la palabra hace evidente todas las cosas, las desnuda. Pero también dice Pablo que el hombre natural no puede ver eso, no lo puede percibir. Pero el espiritual lo juzga. Al decir que lo juzga, es que usted puede mirar y juzgar. Uy, esa cucaracha se metió para allá. Uy, ese ratón está allá. Uy, eso es una serpiente. Usted puede juzgar eso. ¿Se ve? Juzgar, fue para allá, no, es así, es para allá. Usted lo juzga. ¿Por qué? Porque usted es espiritual. Usted es espiritual. Usted puede ver esas cosas. Entonces Jesús está diciendo, por su fruto los conoceréis. Y después salta a decir, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y hay que entenderlo. Porque a veces vemos, uno tiene que hablar de eso, uno tiene que denunciar estas cosas. Vemos personas que Dios te bendiga, alabado sea el Señor. Y llega aquel que sí está corrigiendo de verdad, no, ese es un chipo de limón, ese está amargado. No, ese lo que quiere es estar siempre reprendiéndolo a uno y corrigiéndolo. No tiene amor de Dios. Eso es un espino. Eso no es una uva. ¿Se ve? Eso no es una uva. ¿Por qué? Porque el fruto de nosotros tiene que ser de la palabra. Tan sencillo como es. Yo digo de personas que dicen, uy, yo creo en el Señor, pero no, si uno para pasar tantas cosas, no, Dios nos ama, Dios no quiere que nosotros pasemos eso. Entonces yo le digo, bueno, Cristo murió en una cruz. A Pablo le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron al revés. A Esteban lo apedrearon. A Jacobo le cortaron la cabeza también con espada. Entonces dime tú, ¿de qué hablas tú? O sea, eso no es un fruto de Dios, ¿o sí lo es? No, porque el que tiene un fruto de Dios dice, no, bueno, el Señor permite. Él sabe todas las cosas y esto pasa es porque Él lo permite. Amén. Está hablando alguien que se muestra que está en aquello. O sea, ese fruto de labios, que en este caso, están declarando que Él está en ese árbol, que Él es de ese árbol. Pero nosotros a veces somos tan sencillos, o sencillos no, simples. Porque no, ni siquiera podemos probar las palabras para ver si. Entonces vemos, no, es que si es de Dios, porque mira, ahí no se pone bravo. Porque una persona sonría, no necesariamente
no está bravo. ¿Sí? Una persona puede estar muy bravo y puede sonreír. Yo lo he visto en muchos casos de personas que han reprendido públicamente y tú lo ves con la sonrisa, o que le han dicho cosas que no le agradó y tú lo ves. Pero después lo pasan en otra ocasión la cámara y se ve que se dan cuenta de que lo están viendo y entonces, amigo, tenemos que ser nosotros coherentes con la palabra. Porque Jesús te está diciendo, por su fruto los conocerás. ¿Tú eres capaz de conocer a alguien por su fruto? Esto es importante. Esto es importante. Porque a veces nos pasan cosas porque somos ilusos. Y ya Dios nos ha dicho, por su fruto los conocerás. ¿Se ve? Es así. Sí. Viene el lazo y me pasa a Yuri, que se convirtió al evangelio y casi todos los senos afuera, con el top, ¿no? Que se llaman eso, puesto y casi todos los senos afuera y no, ay, Cristo me amó y yo me convertí. Oye, no voy a poder ver yo, oye, algo pasa, chi. De repente me diga, bueno, me convirtió, y yo digo, bueno, ya tiene que empezar a corregir algunas cosas. Pero ya tengo 2 años, 3 años en el Señor. Y usted la ve toda despampanante, el rostro parece, si le quitan toda la pintura que tiene, literalmente un payaso. Yo tengo que ver eso, ¿o no? Yo tengo que saber que Jesús me está diciendo, por su fruto la conocerás. Tienes que saber si es cristiana o no cristiana. Entonces a veces estamos más preocupados en ver la apariencia de las personas que sus frutos. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Ah? Que vendrían vestidos de ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Su apariencia es la de una oveja. Porque literalmente hay personas que uno les predica esto y se imaginaban que Jesús estaba diciendo que se ponían un traje de oveja y andaban por ahí. Oye, mi amigo, por favor. Es que es así. Es que es así. ¿Ah? Oye, vienen vestidos y aparentan ser creyentes, dice Jesús. Y Dios te bendiga, alabado sea el Señor. ¿Ah? Alabado sea el Señor, pero por dentro son unos hipócritas. Están buscando otra cosa, dice Jesús. No van por mí, dice Jesús. No me aman. Ellos van por el camino ancho. Por el camino ancho van ellos. Por donde todo el mundo entra, ellos van por ahí. Pero el que tú veas que va por el estrecho, ¿ah? Y usted vea que usted es hermanito, uy, llega, ¿ah? Llega y faltaban 2 para llegar al servicio, usted llega y que llega ahí, ay hermano, perdóneme, llegué, me pasó esto, no, pero a mí, y me vine caminando y luego, usted dice, uy, ese hermano viene por el camino angosto, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Es o no es? Viene por el camino angosto porque realmente viene haciendo un esfuerzo para poder estar en las cosas del Señor. Cuando lo vemos así, sí la cosa pinta más a lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Porque vemos personas que hacen un sacrificio, se meten en las dificultades y van por allí, pero con tal ellos agraden al Señor. Entonces sí, son creyentes. Por su fruto lo conocerán. Jesús en otra ocasión dice que todos los que vinieron ante mí son ladrones y salteadores. Las ovejas no lo escucharon. Veamos cómo era Jesús. Jesús fue hasta la cruz. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Fue por el camino angosto, ¿cierto? Fue por el camino angosto. Él pudo agarrar el espacioso. No, pero él fue por el angosto. Créelo, porque la diferencia en Jesús era que Jesús, si no quería, él no debía pasar por esas cosas. Si él no quería,
Él no tenía por qué padecer esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque él no hizo mal, él no tenía nada en su vida que hubiese hecho que lo perjudicara como un transgresor. Él no tenía por qué pasar por esa situación. Ojo, pero sí pecaba porque el Padre le había dado ese mandato. Amén. ¿Qué mandato le había dado el Padre? Que muriera por todos nosotros. Entonces, eso era lo que estaba buscando el diablo en la vida de Jesús, que él desobedeciera a Dios. Sí, es importante que nosotros podamos no simplemente ver que otros no son, sino ver si nosotros somos en realidad. Porque a veces no nos damos cuenta que de repente cualquier situación la agarramos como excusa para no hacer lo que el Señor pide. Cualquier situación es una excusa. Y yo lo digo por mí, porque me ha pasado muchas veces en el pasado, que cualquier situación me sirvió como excusa para no hacer algo que Dios me ordenó hacer. Y sin entender que Dios permanece fiel, sí permanece fiel, pero sin entender que eso me obstaculiza en mi fruto. Porque el árbol bueno da frutos buenos. Amén. Pero no es simplemente de que dé frutos buenos. O sea, el árbol bueno da frutos. El árbol malo no da frutos. No da frutos. Esto es lo importante entender. Nosotros siempre damos frutos. Pero fruto ¿en qué circunstancia? Bueno, fruto en todas las circunstancias. Porque nuestro fruto tiene que permanecer. Mira lo que dice Mateo 13. Mateo 13 dice: en el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Te lo dice quién? ¿Quién dice esto? Mateo, ¿verdad? ¿Salió de dónde? De su casa. Qué bendición, ¿no? Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no los oyeron. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Qué hermoso es poder comprender las palabras de Jesús. Dice que la gente estaba en la playa y escuchaban. ¿Dónde estaba la gente? En la playa. Y dice que él les habló muchas cosas por parábola. ¿A quién le habló el Señor muchas cosas por parábola? ¿A quiénes? A los que estaban en la playa. Pero vamos a tratar de entender. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Mira, él se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y esto hay que entenderlo. Porque aquí hay una alegoría extraordinaria de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Tremendo, tremendo esto. Y es lo que pasa con nosotros los creyentes. Pablo dice a los Corintios, si alguno les ha revelado algo, ojo, en la iglesia Dios le tiene que estar revelando a todos. Bueno, no es que Dios tiene que revelarle a usted, pero los que son creyentes de verdad, Dios le está revelando constantemente su palabra. Porque Jesús está diciendo, a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Es así. Entonces, Jesús se sentó y estaban todos en la playa. ¿Y cómo les habló Jesús? ¿Cómo les habló? Dice, y les habló muchas cosas por parábola. Y empezó a hablarle del sembrador. Entonces en el 10 nos dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo es directo. Mateo es directo. Marcos dice a los que están fuera. Tremendo. Mateo es directo, pero a ellos no les es dado. Qué tremendo. Hay que entenderlo. Y yo como pastor en la iglesia lo veo. Lo veo. Que hay personas que muchos están escuchando las prédicas y no están, aunque a veces dicen, no están en eso, porque Jesús nos revela. Nota que él diciendo esto, en el versículo 18 les dice, oíd pues vosotros la parábola del reino, del sembrador. Y les habla claramente. Amén. A aquellos no les era dado. Ellos le preguntaron por qué le hablaba así. Porque no les he dado. Ahora vengan ustedes y escuchen la parábola del sembrador. Y les habló que entendieran. Qué tremendo esto. ¿Ah? Es así. Y Dios lo hace una y otra vez. Porque dice la Escritura que Jesús hablaba siempre con parábola y sin parábola no le hablaba a nadie. ¿Para qué es esto? Para que solo Dios sea quien revela a las personas. Porque esto no es que el pastor predica a la iglesia y después llama a algunos, no vengan, se vengan para contarle bien la enseñanza. No, esto habla de que el pastor predica y a algunos la predicación es una parábola. Pero a otros Dios les revela y les muestra las escrituras. Ojo, y esto le puede pasar a cualquiera. Cuando digo a cualquiera es a cualquiera. Porque muestra de esto es Judas.
Judas no creía porque él no quería escuchar. Porque él mientras estaba con el Señor, como era ladrón, sustraía de la bolsa. O sea, no quería escuchar lo que el Señor le estaba diciendo con respecto a algunas cosas. Entonces, obviamente la palabra no lo podía limpiar. No lo podía limpiar. Y una de las cosas para que nosotros podamos llevar fruto es que la palabra nos limpie. Nos limpie. Es así. Pero para usted poder llevar fruto, tenemos que entender que la semilla tiene que ser regada. Regada. Todas las semillas tienen que ser regadas. Cuando usted ve que nos dice acá abajo que más el que fue sembrado en buena tierra. Siempre nos predisponemos a imaginarnos buena tierra como, bueno, esta es una tierra árida, esta es una tierra. Pero eso no es lo que está diciendo la parábola. Porque nota que dice que una fue sembrada donde no había profundidad. Amén. Otra junto al camino. O sea, que agarraron y realmente donde tienen que sembrarla, no la sembraron al lado. Entonces, ¿esto habla de qué? De que esta buena tierra fue que en realidad profundizaron y metieron la semilla. Buena tierra. O sea, fue sembrado a una profundidad correcta. Entonces, Jesús no está hablando de que el sembrador fue y algunos no los quiso sembrar, porque esa era la parábola para ellos. Jesús está diciendo que nosotros no recibimos la palabra a profundidad. Y esto habla de que simplemente cuando uno la recibe, vienen las aves y comen. Esto es que el diablo le arrebató de su corazón, dice Jesús. Porque no están guardando la palabra. Porque si el diablo te arrebata algo es porque tú no lo estás guardando. ¿O sí? ¿Cómo puede el diablo arrebatarte una palabra que tú has creído? No puede, imposible que el Señor lo reprenda. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo me va a arrebatar una palabra que el Señor me ha dado? No, Señor. Pero Él trata de hacerlo. Y si tú no tienes profundidad, la puede arrebatar. Ahora, si esa palabra está guardada a lo profundo, es muy difícil que esas aves del cielo vayan y se coman la semilla, ¿cierto? Es muy difícil. Pero si está allí, ella y se la comen, ¿o no? Entonces, es parte de nosotros, es parte de nosotros. Y eso ilustra todas esas situaciones que vienen, porque nos está diciendo que una fue sembrada entre espinos. ¿Quién va a sembrar una semilla entre espinos? Ahí vemos a Nicodemo. Señor, pero ¿cómo puede un hombre después de viejo nacer otra vez? Jesús le dijo la clave. Eres tú maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Le está diciendo que él en realidad no enseñaba. Porque no conocía las cosas, lo que sabemos, hablamos, decía Jesús. O sea, él en realidad no era un maestro. Pero bueno, él estaba ahí como de maestro. Entonces es la cuestión, pues. Entonces, cuando usted realmente entiende las cosas de Dios, ¿usted habla qué? Claramente aquello que Dios le está dando en parábola, ¿o no? Nicodemo no podía decir, ay, que porque un hombre, no. Nicodemo tenía que entender. Nosotros hoy entendemos, gloria a Dios, porque Dios nos ha dado su espíritu. ¿Es o no es? Entonces sí, nosotros tenemos una manera de pensar y nosotros morimos de esa manera de pensar y ahora nacemos a otra manera de pensar. Tenía la disposición de hacer las cosas así, pero no, voy, me hago como niño. ¿Y cómo quieres que las haga, Señor? Y hay una diferencia. Sí, ellos podrían decir, Señor, pero ¿quién va a sembrar una semilla entre espinos? Eso es culpa del sembrador y le echan la culpa a Dios, como a Adán, la mujer que me diste. Pero resulta que el que siembra la semilla entre espinos es uno, porque Dios nos da su palabra. Entonces los espinos son todas aquellas cosas que pueden dañar una mata que está creciendo. No sé si usted se ha dado cuenta de esas matas que están allá afuera y esas hechas crecen así. Cualquier mata que quiera estar por allí, esas matas la van a destruir. ¿Es o no es?
Y ella va a crecer con todos sus espinos. Y se hace fuerte y esa mata ahí, ¿qué va? Ni uno mismo, uno pasa y se rompe. Porque es espinosa la mata. Son los mismos espinos, hacen daño. ¿Sí? Algo entre espinos. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando Dios nos da una palabra y nos dejamos afanar, nos dejamos llenar con las cosas de esta vida y nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces le echamos la culpa a Dios. No, pero es que no se cumplió nada. Amigo, ¿qué va a pasar? Jesús dice, la palabra se ahoga y se hace infructuosa. Jesús está diciendo, bueno, la mata del espino daña esa mata que iba a espigarse y no va a llevar fruto. No va a llevar fruto porque el fruto depende de que esa semilla pase su proceso, que pase su tiempo, para que ella un día ya deje de ser semilla y de fruto. Entonces, eso le impide a la semilla. Nosotros, las situaciones tratan de impedir ese fruto. Pero si usted permanece en la buena tierra, a profundidad, eso va a dar fruto. Todo esto entendido en el sentido del proceso que Dios dice que se da. Porque tenemos que saber que el fruto viene en cada semilla terrenal en el tiempo que ya está dispuesto por Dios. Y ya el hombre puede conocer un tiempo, mira, el tomate se da en tanto, la cebolla en tanto, pero la palabra que Dios nos da, el terreno donde está sembrado, es Dios. Y el que va a dar el fruto en el tiempo es Dios. No nosotros. No nosotros. Por eso dice los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu es producto ¿de qué? ¿De qué? De que nosotros permanezcamos en el Espíritu. Entonces el Espíritu da fruto en nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Tenemos que entender esto. Estos procesos que Dios da y son ciertamente procesos que se tienen que dar. Así como en el tomate, pues lo siembran y hay que esperar que no van a hacer el día siguiente. Ahorita hay tantas cosas químicas para hacer posible los procesos, pero sabemos que nunca un pollo de eso que le inyectan hormonas y todas esas cosas creadas en grandes cámaras no tienen la misma vitamina o proteínas que tienen los pollos que se crían normalmente y se les da su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios los puso así. Es así. El hombre puede inventar muchas cosas, pero nunca llegar aunque se parece, es un pollo, aunque se parece, no es realmente aquel pollo. Cuando alguien empieza biológicamente a extraer y a probar las fórmulas, todas esas sustancias que tiene, uno se va a dar cuenta de que, oye, esto realmente lo que hace es engordarnos, pero no nos da fortaleza, vitalidad, no nos nutre. Y es una realidad. Por eso usted ve que los gringos son tan grandotes. Usted lo ve, la mayoría de... Usted ve un zapato Big Kid en, en Amazon y usted le sirve. Hasta le queda un poquito grande. Y esos son zapatos para niños de 11, 12 añitos. Y usted es un rolo de viejo y le quedan grandes. Porque allá son los la estatura por el tipo por lo que comen. Las personas se desarrollan en ese sentido y es por lo que comen. Es por lo que comen. Porque eso es lo que hace que cada raza sea distinta. Desde el comienzo ha sido así, dependiendo de los lugares donde crezcan las personas y las costumbres que tomen. Usted ve los africanos, siempre han sido flaquitos y los indios. Usted ve en la India, es difícil ver un indio gordo,
porque ellos la vaca la respetan, no se comen la vaca. Y igualmente, por lo menos los indios aquí en la Amazonas, la mayoría de esos indios comían era vegetales y cosas. Y usted ve los gringos, pues ya lo que comen es carne parejo. Entonces, así desde el comienzo, los vikingos, todas estas razas, pues que eran razas fuertes. Dios hablaba de los babilonios, que eran una raza alta, pues, de estatura. Entonces, es producto de esto, de las cosas que ellos se comen. Y usted ve que los norteamericanos, cuando usted los ve, que usted se pone a asimilar las cosas que hacen, yo me pongo a ver esto, a detallar, porque Dios nos da sabiduría. Uno se pone a ver y Estados Unidos es una potencia y se prepara para la guerra y todo eso. Y usted puede pensar que realmente es un pueblo muy sabio, pero cuando uno ve la realidad y uno empieza a discriminar entre las cosas que hacen, uno ve que es un pueblo muy ignorante, muy ignorante. Se quieren llevar a todo el mundo por medio. Cuando los presidentes quieren obtener los votos en las presidenciales, empiezan a hablar de guerra y suben en las encuestas, a meterse en la guerra y empieza el pueblo a votar más por ellos. Yo digo que hay que ser muy, muy ignorante para uno querer eso. En Estados Unidos las personas quieren tener una pistola y andar con... Realmente hay que ser muy coco seco. Yo pienso que hay que ser muy inteligente para ser alguien que busca la paz, que busca que las relaciones se lleven bien, que busca que los que están abajo también ganen. Hay que ser muy inteligente, porque los mejores negocios se hacen en paz. Cuando hay guerra se dañan las relaciones y no se puede negociar. Hay que ser muy inteligente. Que el pobre tenga, hay que ser muy inteligente, porque el que vende, si el que compra no tiene para comprar, no vende nada. Y es una cuestión tan extraordinaria, porque Dios nos da sabiduría. Y esa sabiduría la debería tener todo ser humano, ¿cierto? Pero usted ve que en el mundo las cosas que parecen, que muestran cierta reputación, en realidad cuando usted las discrimina, empieza usted a buscar allí lo más profundo que haya en eso para empezar a colocarla en qué sabiduría hay en eso, como hacía Salomón, buscándole el asunto a eso. Usted se da cuenta de que realmente no hay sabiduría. Diría el necio, no, si hay sabiduría porque hacen real, hacen dinero y hacen plata. ¿De qué te sirve a ti tener todo el dinero de la humanidad, ser el más rico del mundo y todos los demás no tengan dinero? Como dice Dios, vas a ocupar tú toda la tierra. Si tú quieres vivir una vida buena y agradarte y disfrutar, necesitas de todas las personas, de ver las personas y que tener comunión, hablar con las personas. Es uno de. Por eso Cristo lo primero que hace es sacarnos a nosotros del mundo, para enseñarnos a nosotros de otra manera. Y por eso es que el creyente realmente empieza a disfrutar cuando está rodeado de creyentes. Hablo del verdadero creyente. Por eso dice que una raíz de amargura no florezca en nosotros. Porque nosotros los verdaderos creyentes, Jesús nos llamó a apartarnos. Ahora, nosotros estamos comenzando como creyentes. Jesús, en la medida que nosotros vamos creciendo, Jesús nos va rodeando de creyentes. Y es como cuando usted empieza a hacer relaciones con otras personas, a relacionarse. Pero en este caso con creyentes. Y como es con creyentes, van a permanecer las buenas palabras, van a permanecer las buenas conversaciones, las buenas costumbres. Entonces usted va a vivir lleno de gozo porque va a sentir la vida de Dios que le rodea. Sí, son cuestiones. Uno a veces habla estas cosas y algunos no entienden. Bueno, yo no puedo hacer que las personas entiendan. Solo Dios hace que nosotros entendamos. Así como el maestro se pone a hablar y le habla a muchos alumnos y algunos salen raspados. El maestro dice, yo trato de explicar bien la materia, pero yo no puedo hacer que ustedes entiendan, porque ya eso es parte de ustedes, escuchar atentamente, es parte de ustedes. El predicador, mientras era más sabio, hacía escuchar, escudriñar y componía
proverbios para hacer más ameno esas palabras que a veces Dios dice con tal dureza para quebrar eso que hay en nosotros. Entonces el predicador dice, sí, nosotros hacemos eso, pero siempre con palabras rectamente en la verdad. O sea, sin salirnos de allí. Sí. Yo quisiera a veces que las personas entendieran todas las cosas. Yo quisiera. Pero Jesús dice que Él le habla por parábolas para que no entiendan. Algunos pudieran, no, Dios está haciendo asesión de personas y no, Dios no hace asesión de personas. Sí, enseña esto. Dios no hace asesión de personas, pero Dios está diciendo por qué lo hace. Jesús está diciendo para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué dijo? Isaías dijo algo en aquel tiempo, ¿verdad? Y Dios decía, pues este pueblo no me quiere escuchar. Es tremendo. Y Jesús dice de esta manera, mira cómo dice Jesús. Vamos a leerlo desde el 14, 13, 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Antes de decirte esto, mira esto. Si tú no entiendes que lo más importante para tu vida cristiana pasa acá, cuando te congregas, tú pierdes. Tú pierdes. Porque el congregarnos es lo que nos estimula a nosotros a hacer las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que riega la semilla es la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y los que no dan fruto, el Padre los limpiará para que lleven fruto. ¿Se entiende o no se entiende? Están limpios por la palabra que yo les he hablado. El Padre los limpiará para que den más fruto. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, Dios envía palabras una y otra vez para limpiarnos y que podamos llevar fruto. Dios la envía una y otra vez para limpiarnos y que podamos llevar fruto. Y literalmente, el Señor dice, mira, pero esto porque no lleva más fruto. No, Señor, déjame que yo la profundice, cabe un poquito más a hondo y la riegue a ver si da fruto. Y si no lleva, bueno, no da, la cortarás después. Es como Dios es tardo para la ira. Amén. Se trata del Señor de llevarnos a profundidad, de que entendamos lo poderoso de su palabra. Cómo sostiene el universo. La realidad de su palabra. Es extraordinario. O sea, esto se entiende solamente con eso, sabiendo eso. Porque dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y ese es un problema. ¿Cómo tienes tu corazón cuando estás escuchando la palabra? Hay personas que están en la iglesia tratando de juzgar lo que el que está aquí predicando. Y no entiende que ya han sido cautivos en un lazo. Alguien los lleva y obviamente no es Dios. Obviamente no es Dios. Porque tú no puedes juzgar lo que se habla. La palabra se recibe. Y cuando la recibimos podemos ver lo que Dios nos está diciendo. Cuando usted recibe algo, usted ay, mira, yo lo veía, mira, ay, qué bonito, uy, no lo veía así, mira, uy, después me dieron esto, uy, cuando lo abrí, porque usted lo recibió. Usted lo recibió. Entonces, aquí está diciendo, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Cómo oyen? Pesadamente. ¿Cómo escucha usted la palabra? ¿Cómo la escucha? Porque si alguien me dice, mira, escucha pesadamente, yo trato de discernir esto. Dice pesadamente que alguien escucha pesadamente que, oye, está allí escuchando esa palabra, pero esa palabra va cargada. ¿Se ve? Va cargada de otras cosas.
Como cuando aquel escucha, no, no me parece. Pero eso que no me parece son otras cosas que obstaculizan y hacen de que eso no parezca. Amén. Entonces, pesadamente es esto, que viene esa palabra, pero viene cargada con otras cosas. Y esas otras cosas impiden que esa palabra se vea como es. Por eso es parábola, para que viendo no vean. Entonces esa palabra viene cargada de que el sembrador y cayó junto a otro camino y la gente tiene que volver a nacer. Uy, ¿cómo me vuelvo a meter? Esa es la situación de los que no pueden entender lo que Dios dice. Ojo, si estás así no puedes llevar fruto. Porque tienes que ser limpiado para que lleves fruto. La palabra te limpia. Te limpia. Nota que Pedro, figurativamente, Dios nos lo pone como un ejemplo. Pedro dice, no, Señor, tú no me limpiarás. Hablando de cualquier cosa, nosotros podemos decir, no, Señor, como tú me vas a hacer esto a mí, me da vergüenza. Juan, no, yo no soy digno ni de doblarme a amarrarte las sandalias. Qué tremendo, ¿no? Actitud de nosotros, o sea, la actitud de Pedro era, yo la hubiese tenido, tal vez igual. A lo mejor me hubiese lucido un poquito más, no, yo no me atrevería, yo. Señor es el Señor, ¿entiendes? Pero es eso. Entonces Jesús le dijo, si no te limpio no tendrás parte conmigo jamás. ¿Qué hizo la palabra ahí literalmente? Lo limpió para que él viera. Pedro vio que si esa palabra, si él no lo limpiaba, si Jesús no le lavaba los pies, él jamás iba a tener parte con él. Entonces cuando Pedro escuchó eso, dijo, no, lávame completo. Entonces no es que Pedro estaba entendiendo profundidades, pero es una alegoría para nosotros. Ahí Dios nos enseña algo con eso. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, la palabra puede estar diciendo algo literal. Literal, que de repente a mí me cae y me cae duro, me cae. Pero yo veo lo que hay ahí en la palabra. Lo veo y lo que me compete. Y es como Toñito el del Flow, ahí en Cristiano La Secreta, que él está en la iglesia y hace así y dice, uy, ese pastor es un criminal, porque me habló Dios. Porque el pastor dijo, tú y él, ¿entiendes? Todo le llegaba, porque la película que está tratando de mostrar cuando Dios toca el corazón nuestro, ¿no? Porque la palabra se hace clara a nosotros para que veamos que Dios nos está hablando. Son estas cuestiones que no se pueden dar si nosotros no estamos en sintonía. No es simplemente, no, yo voy a tratar de escuchar. No. Tienes que respetar a Dios. Tienes que respetarlo. ¿Cómo respetamos a Dios en la iglesia? Lo dice la palabra. Listo. Punto. Respetas a Dios. Respetas a Dios. No, pero tú hiciste algo un día anterior y tú sientes que te lo están diciendo por eso. No irrespetes a Dios. Si la palabra lo dice y tú hiciste algo un día anterior, obviamente te lo está diciendo a ti. ¿Es o no es? Y si el que está allí lo está haciendo así, es tu pastor. ¿Quién te va a corregir? ¿No es tu pastor? Entonces, ¿de dónde sacamos esa actitud para molestarnos? Yo no entiendo eso. Cuando uno discrimina las cosas, uno dice, bueno, porque todas las razones están en su lugar correcto. No, pero es que no me gustó como me lo dijeron. Pero lo que te dijeron es verdad. Sí, sí, es verdad. Y el que te lo dijo no te lo debería decir. Sí, bueno, es mi pastor, pero... Entonces, ¿por qué te molestaste? Y es una cuestión. Mira, ahorita hay problema de la... No hay internet. Pero, mire, y el Señor me puso esa carga y yo dije, no, ya empecé a armar todo. Hermano, ese es mi trabajo.
Yo a lo que Dios me vaya inclinando, si no de poner una sola silla, pongo una sola silla. Yo voy a ir haciendo eso y lo demás es de Dios. Y si Dios me dice, prepárate para esto, yo tengo que prepararme para eso. Y yo hago mi parte. Y si algo que yo pensaba que Dios debería hacer, no lo hace, porque es lo que yo pienso, yo no voy a dejar de hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué? Porque yo respeto a Dios. Que su obra es cuando Él quiere, como Él quiere. Dios te puede mandar a preparar esa silla 20 años seguidos y que nadie se siente en esa silla. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuál es la ciencia? Ese eres tú, el que estás diciendo cuál es la ciencia. ¿Qué son así? Ah, ok. Pero tú no puedes ver la ciencia de Dios. No puedes ver la ciencia de Dios. Como yo me acuerdo siempre en la cárcel de Daniela. Daniela, mire, y estaba eso, nosotros íbamos a la guardería. Y la guardería eran niños, uno le llevaba pañales, le regalaba pañales. Y ella siempre, yo le hablaba y yo veía que ella escuchaba. Pero uno siempre, como predicador, uno quiere que la persona haga su conversión. Y nunca la hacía. Nunca la hacía. Y bueno, ella me decía, no, yo la escucho. Pero y así estaba ella y siempre de buen ánimo. Nosotros dejamos de ir allí, bueno, ya el Señor no permitió más esa obra allí, nosotros estuvimos viendo un tiempo, el Señor hizo la obra allí, gloria a Dios. Nosotros fuimos. O sea, ella nunca se convirtió. Ojo, hoy yo digo, eso lo pensaba yo allá, pero no era verdad, porque yo no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Y tú no puedes ver lo que Dios hace. Y extraordinario cuando Dios desde el cielo dice, Gabriel, anda para que mi siervo vea lo que yo estaba haciendo ahí. ¿Ah? Y me llaman, la hermana, mira, esta hermanita Daniela se convirtió, ella me pidió tu teléfono y me llamó Daniela para que le ayudara a conseguir una buena Biblia. Gloria a Dios. ¿Ah? Y a contarme, pues ella quería contarme que se había convertido. ¿Ah? Qué bendición. Ella quería contarme. ¿Por qué quería contarme a mí? ¿Ah? Porque algo pasaba con lo que yo le hablaba. ¿Se ve? Porque algo pasaba con esas palabras que yo le daba. Son cosas que nosotros tenemos que entender. El fruto se va a dar en el tiempo de Dios. Y si es así, tú no sabes cuándo son los tiempos, cuándo son los sazones. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios siempre. El problema de las personas que dejan de hacer lo que Dios dice es precisamente por esto. Porque como no ven algo que ellos esperan, ojo, importante saber qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Sabes cuánta gente dejaron de creer desde Moisés hasta Jesús? Porque no venía ningún Cristo, pues. ¿Ah? Estamos hablando de miles de años. ¿Ah? No venía ningún Cristo. Pero hoy nosotros sabemos que el Dios de los cielos es fiel y hizo su obra y Jesús dijo en la cruz, consumado es. Aleluya. Acabé la obra. Aleluya. Dice el apóstol a los hebreos que bueno, ellos creían y ellos administraban cosas que no eran para ellos. Ellos sembraban, pero era para nosotros, pues. Qué tremendo esto. Pero gloria a Dios por esos hermanos que tuvieron fe en el pasado y Dios los usó para nosotros. Yo puedo agarrar esta palabra y predicar y yo lo veo, la gloria sea a Dios. Tengo un instrumento que me hace fácil la predicación. Gracias al Señor. Pero hombres del pasado, con su actitud a lo que Dios le decía, permitieron que esto fuese una realidad para mí hoy. Si Mateo no hubiese creído en la inspiración del Espíritu Santo, no tuviéramos hoy Mateo. Si él hubiese tomado la actitud de Judas, no tuviésemos hoy Mateo.
Yo lo veo así. Que Dios hubiera proveído de otra manera. Sí, Él es Dios. Pero yo te estoy hablando de esto. Que de esa habilidad que ellos tuvieron para recibir lo que Dios les decía, para recibir esa palabra. ¿Quién era Mateo? ¿Un predicador? No, era un cobrador de impuestos ahí que cobraba de más. Yo aquí especulando, pero es que así eran todos los que cobraban impuestos. Tenían mala fama. Quizás Mateo no. Quizás Mateo no. Pero cuando nosotros hablamos, vamos a hablar de esto que la Biblia dice, de esos cargos. Y no puedo pasar y leer eso a Mateo porque se convirtió después, porque tuvo una vida antes de Cristo. Entonces, son cuestiones. Es el que nosotros podamos recibir esta palabra, porque yo juzgo, así es porque la palabra es la que está en mí y el juicio mío es recto, es verdadero, porque es la palabra. Entonces, voy a trazar verdaderamente porque tengo las medidas correctas para hacer una línea recta. Las medidas es lo que permiten que la línea sea recta. Si las medidas son erróneas, la línea no va a quedar recta. Entonces, no es simplemente el que yo pueda trazarla, que debería trazarlo, como Pablo dice a Timoteo. Usa bien la palabra de verdad. Pero, si no tengo la palabra de verdad, no puedo trazar la línea recta. ¿O sí? Entonces, qué importante es esto. Porque así como el Señor me permitió a mí hablarle a ella, el Señor no la hubiese convertido a ella donde la convirtió si yo no le hubiese hablado antes. O sea, no soy yo. Fue mi respuesta a Dios. Dios me usó porque yo respondí. Dios me usó y fue un instrumento para una buena obra. Gloria a Dios por eso. Ese es mi fruto. Ese es mi fruto. El problema es que yo piense que no disfruto porque ella no se convirtió cuando yo le hablaba. Entonces, son cuestiones. ¿Cómo yo sé que estaba llevando frutos sin que ella se convierta? Bueno, primero tengo que ser maduro para poder ver eso. Yo puedo ver que, claro, que estaba llevando fruto porque ella estaba escuchando el mensaje y yo le hablaba palabra de Dios. ¿Se ve? Entonces, allí iba mi fruto. Ella se podía comer ese fruto. Yo era un buen árbol para ella. Ella iba a tener una buena semilla para poder ser un buen árbol. Ya es parte de ella. De repente ella no hubiese escuchado como otros no lo han hecho, no iban a ser otro buen árbol. Pero ojo, yo sigo siendo un árbol que doy buen fruto. Ella comió una buena semilla, se empezó a hacer un arbolito, gloria a Dios. No sé cómo será su vida espiritual, se permita que sea ahorita convertida totalmente al Señor, que sirva al Señor, sin importar dónde esté. Porque la obra del Señor es así, Dios nos pone a hacer cosas que bueno, nos dio esa tarea a nosotros. Tú te pones a ver Jesús diciendo que de los profetas el más grande era Juan. Yo digo, pero mira lo que hizo Moisés. Pero mira lo que hizo Elías. Eliseo. Extraordinario. Yo se me pongo a pensar cómo hizo Eliseo para que un hacha flotara. Entonces que hay que echarle pierna. Ah, y son cosas. Y uno dice, ¿y Juan? Herodes decía, este de verdad, no. Juan no hizo nada, pero esto lo hace todo. Es así. Y son cuestiones, pero Jesús dice que este es el más grande de los profetas. ¿Es o no es? No lo digo yo, lo dijo Jesús. Pero no solo eso. Métase esto en la cabeza. El más pequeño en el reino de los cielos, o sea, uno de nosotros, es mayor que Juan. ¿Ah? No quisiera predicar un día como Juan hizo. ¿Ah? Tener esos desiertos que Juan tuvo.
No tenerlos simplemente. Yo no quiero tener esos desiertos. O sea, pasarlos como Juan los pasó. La gloria sea al Señor, que es muy diferente. ¿Ah? Y son cuestiones. Pero mira lo que Jesús dice. Hermanos, los procesos de Dios no son nuestros, son de Dios. Las cosas que Dios hace no son nuestras, las hace Dios. Y todas esas obras son para algo que es su propósito, dice Pablo. Él tiene un propósito, un proyecto que Él hizo. Ahora sí es para nosotros, por sus frutos los conocerás. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que tú estás en una obra. Y no solamente en esa obra, porque la mies es mucho, pero los obreros poco. Rogá al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. O sea, nosotros tenemos que no solamente estar en esa obra, sino ser trabajadores de esa obra. Debemos de preocuparnos quiénes son trabajadores, quiénes no. ¿Por qué? Porque solo así vas a hacer la obra. Solo así vas a hacer la obra. Y por mucho tú puedes decir, ay, pero es que es mi hermano, que es mi sobrino, que es mi tío, que es mi papá, que es mi abuelo. Usted puede decir lo que sea. Pero Dios dice, ahora yo pongo división entre el padre y la hija, entre la nuera y su suegra. Sí. Dios hace esa división. Dios separa porque la obra de Dios no es nuestra, es de Dios. Nosotros somos una familia, nosotros somos familia aquí en el mundo. Tú eres mi hijo en el mundo. Pero Dios trae mucha gente que yo no conozco y Dios dice, esos son tus hermanos. Y ella es mi hermana en el mundo. Y Dios dice ahora, en cuanto a preferencia, a los que yo traigo, que no tienen ningún vínculo contigo. Lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces, si yo quiero arraigarme a lo del mundo, no, pero es que la familia es la familia y no, nosotros, por más que sea, son hermanos de la iglesia, pero primero, bueno, hermano, tú puedes seguir en eso y verse humanamente y sentirte bien porque tú te sientes bien con algo, es porque en ti calza y tus proyectos son estos. Un verdadero cristiano dice, no puede ser porque Dios dice esto. Entonces ya su manera de proceder cambió, no va a estar bien si él no lo hace de la otra manera. Y entonces tira más para los hermanos que para los hermanos que el mundo dice cómo va su familia. Entonces es una realidad. Cristianos que se dicen, personas que se dicen ser cristianas, juzgando a verdaderos cristianos porque toman esta actitud. Es terrible esto. Cuando es la actitud que Dios nos demandó tomar. ¿Por qué es eso? Bueno, porque Dios no los deja ver la palabra. Dios no los deja entenderla. ¿Para qué? Para que no se conviertan. Convertirse es colocarte a hacer eso así tal cual. Cuando tú ves que alguien toma esta actitud, esa persona se convirtió. ¿Por qué? Porque Dios le dejó ver. No es una parábola para él. Dios le dejó ver y se convirtió. Dios lo limpia para que lleve fruto. Su fruto es que se puso en ese lugar. Se convirtió a la palabra. Ese es su fruto. Y son cuestiones. Jesús nos sigue diciendo, por su fruto lo conocerá. Usted tiene que ver a los hermanos. Usted puede decir, ay no, a mí me gusta mucho. Pero si la palabra dice cosas y usted ve cosas, usted tiene que examinarla. No, pero es que mi esposa o mi esposo y yo me casé y bueno, uno dice que salvo por adulterio. Bueno, malinterpreta la palabra también. Pero si usted ve y si usted ve que esa persona no reacciona a Dios, Dios te está gritando desde el cielo. No es mío, no es mía. Sencillo. Sí, claro, eso no va a hacer que usted cambie como cristiano. Usted sigue siendo una buena esposa, un buen esposo, un buen hermano. Usted sigue siendo eso, porque es su rol, su rol. Pero usted como eclesia, usted se separa en asuntos de Dios. Amén. Usted se separa en asuntos de Dios. Cuando vienen las resoluciones, esa persona siempre va a terminar discutiendo, contendiendo con usted. ¿Por qué? Porque su raciocinio da fruto de Dios.
Lo que usted habla, dice, piensa, viene de Él sea la gloria. Entonces van a ver esos choques, pero esos choques, diría Aarón y Moisés, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se molesten con nosotros? Ojo, ya eran los que estaban hablando. Habla Moisés, y Moisés le decía a Aarón y Aarón daba el discurso. Y después decían, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se molesten con nosotros? Podía decirle al pueblo, ustedes son los que nos están diciendo eso. Pero ellos lo que querían decirle con lo que le estaban diciendo era que lo que decimos nos lo dijo Dios. Y nosotros estamos aquí como un lorito repitiéndolo. Entonces el Señor, no es contra ustedes que ellos se levantan. Aleluya. No es a ustedes a quien este pueblo no quiere oír. Qué tremendo. Este pueblo se revela, no contra ustedes. Porque al Señor era el que ellos no querían escuchar. Porque las palabras eran de Dios. Y cuando usted lo discrimina, usted dice, es que eso está clarito. Porque el mundo nos enseñó que todo es así. Y Dios dice, antes de que nosotros siquiera hubiésemos nacido, Dios dice esto. Que el mundo no lo recibe, bueno, siempre ha sido el problema del mundo, por eso Dios se constituye en enemigo del mundo. Porque el mundo no le quiere hacer caso cuando Él creó todas las cosas. 6666. Número de hombre, dice Juan. Número de hombre. El hombre por el hombre para el hombre. El hombre, el hombre, el hombre. Todo es el hombre, todo es el hombre. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está ese glorioso Rey que vino y nos amó y se entregó por todos nosotros? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Cuál es el fruto para Él? Porque Él está esperando su fruto, el fruto de su aflicción, de por qué Él murió. ¿Dónde está ese fruto? Ese fruto tenemos que darlo nosotros. ¿Dónde está su fruto para Cristo? Pues? ¿Ah? Dice Pablo a los filipenses, todos piensan en lo suyo propio y ninguno en lo que es de Cristo. Pero aquí tengo a mi Timoteo. A ninguno lo tengo como a él, dice Pablo. Enseña como un hijo aprendió de su padre. Qué tremendo. Así era Timoteo. Y Pablo lo levanta porque nada más él se preocupaba por ellos. Se interesaba por ellos. Estaba pendiente de ellos. De verdad, con sinceridad. Y son cosas. A veces uno llega y en la iglesia yo como pastor veo gente que aprende la palabra y saben hablarle y eso. Pero a ver, no dan ese fruto por las almas, por las ovejas, por el preocuparse por los demás. Y nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. Si nosotros nos preocupamos por los demás, entonces tenemos que preguntarnos, ¿Jesús se preocupa por nosotros? Sí. ¿Cuál es el fruto para Jesús entonces? Preguntémonos. Y son cosas. Y si nos estamos dando fruto porque la palabra no la estamos poniendo a profundidad, no le estamos dando el lugar que ella necesita tener. Si usted viene y le hablan y usted deja que los malos pensamientos o ese problema o lo que le dijeron ahogue la palabra, usted nunca va a dar fruto. Por eso dice Santiago, dice que seas pronto para escuchar, tardo para molestarte, quita toda inmundicia y esa abundancia de malicia y prepárate a recibir ahí como un burrito que le van a poner su silla, pues, manso, para que puedas crecer, pues, para que esa palabra puedas tener la oportunidad después de tenerla, de no ser un oidor que se le olvida, sino de permanecer en ella y dar fruto, permaneciendo en ella. Porque de esto se trata. Porque ¿de qué me sirve venir a escuchar la palabra acá? Si entonces vienen tantos pensamientos y voy a juzgar al que me habla terrenalmente, eso es muy fácil. Porque todos nosotros, yo lo puedo juzgar a cada uno de ustedes terrenalmente.
más no lo hago. Pero los puedo juzgar con cosas de la vida y no debería. Como pastor, yo los enseño a corregirse en su manera de obrar. ¿Sí? La palabra se escucha como es en realidad, palabra de Dios. Sencillo. El que está allí no es la persona. Si lo conocí de otra manera, ya no lo conozco así, dice Pablo. Sencillo. ¿Por qué? Porque ahora todos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí Dios ahora las está haciendo nuevas. Entonces el que está aquí predicando es un mensajero. Porque hay personas que son así y están amargados. Porque Dios, el Dios de los cielos, el que nos dio la doctrina, el que la anunció primeramente, viene y nos dice que bueno, si tú te arrepientes, yo no me acordaré de los pecados y lo tiraré a los profundos del mar. Dios no se acuerda de los pecados. Dios que yo no sé cómo hace Dios para no acordarse de algo. Bueno, Él es Dios. Qué tremendo. Pero como Él todo lo sabe, ¿cómo no se acuerda de Dios? Yo no me voy a poner a disertar en eso, pues me voy a volver loco. Pero a veces nosotros, ¿qué me la hizo? Y es que, oye, mi amigo, eso le va a traer un problema a usted. ¿A quién más? ¿Al que usted no se está pendiente? No, no. A él no le va a traer problemas, le va a traer problemas a usted. El que se va a amargar es usted, el que va a dejar crecer es usted, el que no va a avanzar es usted. Y la otra persona sigue creciendo y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no tomó la misma actitud que usted. Y así literalmente le pasa a personas que llegan y, y van ante el hermano, porque después de una semana después entendieron, no, ¿verdad? Hermano, perdóneme por esto. Porque ellos duraron una semana ahí luchando. Y el otro, no vale, no te preocupes, no ha pasado nada. Está tranquilo, está tranquilo. ¿Por qué pasa eso? Porque el problema es en usted. El diablo a usted lo agarra y hace lo que le da la gana con usted. Mientras nosotros los cristianos, Dios nos dice que no le demos lugar al diablo, no se lo damos, usted llega y le da lugar y usted, bueno, no. Ah, entonces, mientras Marino anda con Jesús, usted anda con el diablo. Son cuestiones, hay que cambiar la actitud. Es así, porque hasta en la manera de recibir la palabra, el diablo cambia a las personas. Mientras un cristiano va a la iglesia a recibir, ¿cómo nos dice que recibamos? Con mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre. Usted ve personas escuchando con arrogancia. Y es triste. Pero bueno, yo no voy a juzgar a alguien por su fruto. Yo voy a juzgar a alguien en la palabra. En la palabra. Y cuando lo juzgue en la palabra, se van a ver los frutos. Y si el fruto de la persona es mala, yo no puedo juzgar el fruto, no, yo voy a juzgarlo en la palabra. ¿Se ve? El fruto yo lo voy a ver para reconocer qué hay allí. Porque en la obra se presentan muchas cosas. Yo tengo que saber cuál es el fruto de la persona para poder dirigirme a la persona y saber dónde la persona puede estar. Igualmente todo creyente. Darle lugar a la persona. Pues la Escritura nos dice que nos asociemos con los humildes. Usted quiere crecer como cristiano, asóciese con un humilde. Llega el cabezón que no entiende nada y se asocia con alguien que es humilde, pues siempre está calladito y eso. Pero es tremendo delincuente. Se la pasa estafando, se la pasa robando. Pero como de pequeño siempre ha sido calladito y eso, ese es humilde. Los humildes son los que están humillados bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios ilustra. ¿Qué ilustra? ¿Qué viene hablando Pedro? Vamos a leerlo. Primera de Pedro 5.
En el nombre de Jesús. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿Cuál es la poderosa mano de Dios allí? Amén. Dice a los ancianos, pero no eso, no ellos son la poderosa mano de Dios, porque es lo que ellos tienen, lo que ellos traen, ese mensaje poderoso. Por eso dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero usted no ve a Cristo físicamente en ningún lado, aquí en el espacio, pero Él literalmente es la cabeza por ese mensaje, por el mensaje. Es la cabeza, el mensaje es la dirección, es el gobierno, es lo que exhorta, es lo que llama, es lo que manda. ¿Se ve? Entonces, la poderosa mano de Dios son aquellas personas que realmente están humillados delante de lo que Dios dice. Porque el problema que nosotros no terminamos de resolver es que nosotros tenemos que ser personas que nos compungimos y nos duele nuestra condición. Usted su condición tiene que dolerle. Si usted se para de aquí, dice Santiago, que si usted es rico en la humillación, usted perecerá, perecerá. ¿Por qué es rico? Porque esa persona que mientras ella está humillada, es como que sin nada. Hermano, ¿usted no le duele realmente ser como? ¿Ah? Es como John Travolta en la película que está en el funeral y están hablando de una muerte y él está con la boca así, todo el mundo piensa que se está riendo. Porque es ilógico que están hablando de alguien que se murió y tú estás muerto de la risa ahí, ¿verdad? Y es ilógico que Dios te esté diciendo las cosas y tú estés rico en tu humillación. Debes estar en tu humillación, reconociendo las palabras de Dios, reconociendo que Él es Dios. Es así. Y son cuestiones. Pero todo esto pasa producto de que no nos ponemos a profundidad, porque eso es colocarse a profundidad, para que la palabra en realidad me riegue. O sea, meter la semilla a profundidad es que yo realmente me disponga, como dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para amonestarme. Son actitudes desechando toda malicia, toda inmundicia, abundancia de malicia. Malicia, ¿qué es eso? ¿Qué es malicia? ¿Qué es malicia? Esa actitud de nosotros, no, esto es por esto. Eso es malicia. Eso es malicia. Porque si la palabra de Dios está declarando, ¿por qué tú vas a decir que es por eso? ¿Cuántas veces no decimos en nuestra vida, mira, esto yo creo que es por eso? Y después nos damos cuenta, no. Y a veces decimos, Señor, perdóname porque no era por eso. Dios no va a estar justificando eso todo el tiempo, porque eso es malicia. Está bien, debería, no, Señor, perdóname, porque uno a veces piensa y uno no es Dios para saber. ¿Se ve? Hay reacciones a veces que se dejan directos. Pero por lo menos Jesús decía, perdónanos, pues no saben lo que hace. Y dice el apóstol Hebreo que él le encomendaba a aquel que juzgaba rectamente todas las cosas. Esto es para nosotros una enseñanza. Jesús sabía todo lo que veían las personas, pero una enseñanza para nosotros. Que en vez de juzgar, le encomendemos a Dios que sabe todas las cosas. Y rectamente va a juzgar porque va a discriminar lo que pasó allí y lo va a juzgar. Tremendo.
Es así. Porque nosotros podemos, bueno, luchas y pruebas, entonces, bueno, a la final no vi nada que... No, hermano, usted no sabe. Usted no sabe. Usted no sabe. Ese que de repente fue a evangelizar para allá, para la plaza en Guatire. Y nadie, solamente uno o dos se acercaron. No sabe si en las ventanas de una de esas casas estaba escuchando a alguien que Dios quería que le llegara el mensaje. Es así. No sabes si esas palabras que tú estás diciendo era para un pastor que necesitaba escuchar el mensaje de Dios y corregirse en su manera de enseñar y de juzgar y de preparar la palabra. No lo sabes. Porque a veces hay pastores que yo los entiendo porque tienen buena voluntad y bueno, no, sí, oye, esta palabra es de Dios, pero no puedo decírsela porque es muy duro. Entonces yo entiendo su buena voluntad. No la estoy aprobando, pero la entiendo porque es buena voluntad y no quieren lastimar a alguien naturalmente. Pero eso es producto de que no tienen una relación con Dios. Llega Elías y naturalmente lastimó a muchos. Pablo escribió la carta y naturalmente lastimó a muchos y le causó tristeza. Pero después Pablo que dice, pero era según Dios, en lo cual no hay pérdida, sino ganancia. Amén. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Aleluya. ¿O no? Entonces, el nosotros juzgar algo nos trae problemas. Dios dice que no nos debemos de congregar, no nos debemos de congregar, porque la palabra nos va a regar. Ojo, la palabra no te va a regar si tú no estás dispuesto para que la palabra te riegue. Si tú estás dispuesto, la palabra te va a regar. Y si la palabra te riega, si tú no ves el fruto en los días, no digas, ay Dios, no. No, usted siga que la palabra lo siga regando. De un momento, usted va a empezar a ver frutos en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra da fruto de ella propia. No suyo, de ella propia. ¿Por qué? Porque la semilla de tomate no da lo que usted quiere que le nazca en el huerto. Da lo que ella da, tomate. No va a dar lo que usted quiere. Amén. La semilla. Pero Dios es bueno. Es así. Gloria a Dios. Es así. El Señor es fiel. Y son cosas, mira, hay cuestiones que a veces a nosotros nos cuesta entender porque lo que estamos es mirando lo que podemos. Y tenemos que tratar de ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Lo que siempre ha hecho desde el comienzo, su propósito. Los tiempos son de Dios, las sazones son de Dios. Pero nosotros debemos dar fruto. Porque Jesús dijo que por nuestros frutos nos conocerán. Amén. Por sus frutos los conocerán. Ojo, sí. Tú eres un profeta, tienes que entender, por tu fruto te conocerán. Tú eres un cristiano, por tu fruto te conocerán. Amén. Porque ese que viene a uno puede ser un hermano. Ese que viene a uno puede no ser un hermano. Los testigos de Jehová. Ellos hablan de una manera buena. Siempre una manera cortés para expresarse. ¿Nosotros somos descortés? No. Pero las palabras de Dios son descortés para el mundo. Ellos son cortés porque ellos hablan de acuerdo a la cortesía del mundo. Entonces, hablan y ellos no dicen Dios te bendiga, ellos dicen buenos días, ¿cómo está? Venimos a... Y usted lo ve y, oye, wow, ¿ya? Pero no le hablan de Cristo. No le hablan de Cristo. Y el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros vamos a predicar en el nombre de Jesús porque esa es la orden. Y en mi nombre, y en mi nombre. Vayan y enseñen todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué enseñó Jesús? Creen en Dios, ahora crean también en mí. Las obras que yo hago dicen, ¿quién soy yo? Dicen que Él me ha enviado.
Yo vine a poner mi vida, yo vine a salvar. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Este mensaje muchas veces es duro porque yo hablo de algunas cosas, pero hay otras cosas. ¿Cuáles otras cosas hay? Hipócritas. Hipócritas. Ustedes aman los asientos, ustedes aman el estar acá, ustedes aman las oraciones, que todo el mundo le diga, Rabí, ¿cuánta gente no le gusta eso? Ay, esta hermana, yo he visto gente carnal. Ay, sí, no, y conocí una hermana y Dios te bendiga y alabado sea el Señor. Y después ya casi, no, tengo tiempo que no me escribe y, ¿por qué? No era tremenda hermana, pues. ¿Ah? Ustedes no, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó allí? Esto es tremendo. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, los fariseos se ofendieron por la palabra que tú dijiste. ¿Por qué ellos le dijeron a Jesús eso? ¿Ah? Porque ellos tenían a los fariseos como, ¿entiendes? Eran personas que hablaban de Dios y esto. Oye, se ofendieron con lo que le dijiste, Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue? No. Bueno, a lo mejor me malentendieron. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No. Jesús fue directo y dijo, toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Amén. El que no lleva fruto se seca. Los recogen y los echan en el fuego para que ardan. Qué tremendo esto. ¿Ah? Pero si Dios nos planta, Dios nos limpia para que demos más fruto. Para que demos más fruto. Qué tremendo esto. ¿Ah? Y son cuestiones. Tenemos que ser sabios. Sabios. Es así. Yo veo un testigo, yo voy ahí bien y yo Dios le bendiga y es, amén. No, Dios le bendiga. Yo le digo buenos días. Yo dice buenos días, ¿cómo estás? Y esto yo le digo directo. Yo no me gusta escucharlo a ustedes, le dije a los últimos. Yo no podemos establecer una conversación. Fueron las palabras que le dije. No todos podemos tener conversaciones porque para mí lo más grande es Cristo. No, nosotros hablamos de Jesús, Jesús es el Salvador. Y yo digo, bueno, pero es que el problema es que para ustedes Jesús es simplemente el Salvador. Y para mí Jesús es todo lo que la Biblia dice que es Jesús. Amén. Dice que es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso, es el Alfa y el Omega, es el gran yo soy, es Padre eterno, Príncipe de paz, el Altísimo. Yo no sé cómo podemos nosotros tener una conversación. Y los últimos ahí duraron hablando, pero gloria a Dios, porque lo que hice fue predicarles. Les prediqué un rato, gloria a Dios por eso. Me vine llenito para acá. Porque Dios nos llena cuando hablamos, Dios nos llena, gloria a Dios. Hablar la palabra, la verdad. Entonces, es esto. Nosotros necesitamos tener una actitud que ve quién es el de Dios. Asociarnos con el que realmente es de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla necesita ser regada. Y si tú te vas a la carne, el que es de Dios no lo vas a querer escuchar. Pablo dice, vendrá un tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, quieren escuchar de Dios, pero quieren escuchar lo que es de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Qué tremendo esto. O sea, que no soportarán a la gente que es de Dios en realidad. A lo que es de Dios ya, serán tediosos. Claro. Si iba Jeremías ahí con ese martillo a quebrantar la piedra. ¿Ah? Entonces iba el otro ahí a sobar la piedra. Me gusta más el que la soba que el que la quebranta. Pero es que la soba, ¿usted cree que sobando una piedra se le va a dar forma? Jamás. Pero quebrantándola, le daban forma y la colocaban en el lugar que era exacto para esa piedra. Todo tiene su
su significado. Entonces, si queremos dar fruto, necesitamos estar siendo regados. Porque así como Jesús dice en Lucas 6, dice, yo compararé a aquel que escucha mi palabra, al hombre que edificó una casa y la puso sobre la roca. Y vinieron lluvias, sol, tempestades, todas esas cosas, tiempos sobre esa casa y no la pudieron derribar. Dice el sembrador, la que está en buena tierra da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, esa da fruto, ¿por qué? ¿Por qué da fruto? Porque pasa por las tempestades. ¿Se ve? Ella pasa por las tempestades. Ella pasa por las situaciones. Usted ve una semilla. ¿Qué le pega a la semilla? Lluvia, sol, a veces no llueve. A veces la gente pasa y pasará por ahí y esa semilla ahí está espigando. ¿Es o no es? Ella pasa por las temporadas y da fruto. Nosotros tenemos que pasar por las temporadas y dar fruto. Pero si una semilla usted deja de regarla, se seca, ella necesita el agua. Por eso en lugares que las personas riegan y no llueva con regularidad, tienen sistemas de riego para que puedan producir. Por eso en lugares donde el sol no tiene la misma intensidad, porque son partes de la tierra donde el sol no da como a nosotros nos da, ahí ellos hacen lámparas para que las semillas pues estén siendo expuestas a esa luminosidad. Eso tiene un trato, pero hay muchos paneles de eso. Para poder ellos producir cosas que no se dan allá, pues por el tipo de clima. Porque la semilla tiene que tener los procesos para que venga el fruto. O sea, ¿qué quiero decirte? Que esas cosas que nos pasan son necesarias, dice Dios. Son necesarias. Es así. Nuestro fruto es este. A pesar de esas situaciones, nosotros llevar fruto. Nosotros llevar fruto. O sea, no es que puedes llevar un fruto si no pasa las situaciones. No hay manera de dar fruto así. Porque el creyente tiene que llevar la aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Diría aquel que es ruco de cuna y nunca, siempre todo se lo dieron, nunca pasó nada y lo cuidaron, lo llevaron a los medios del colegio y eso. Cuando alguien se iba a meter con él, le salían los guardaespaldas. Uno de chiquito, yo iba para la escuela y estaba el otro que se metía conmigo y me caía a golpe y esto, y a veces no tenía el zapatico roto. Y en la vida situaciones. Entonces, en el mundo hay personas que a veces no tienen aflicción, pero todos los creyentes tenemos aflicción. Entonces, ¿cómo es esto? Porque cuando realmente metemos la semilla y le damos profundidad, dice el sembrador, cuando viene la persecución por causa de la palabra, ¿cuál palabra? Esa semilla que está ahí. Que el diablo ya ve, le está metiendo mucha profundidad a la cosa, no me gusta. ¿Se ve? Y por eso literalmente aquella persona que un día se convirtió y decía, ay, me convertí, gloria a Dios, me siento contento. Y empezaron a venir las situaciones y llegó la amiga y le dijo, pero ¿por qué no fuiste más? No, porque desde que me convertí al Señor me empezaron a pasar cosas y no, yo preferí no ir más a la iglesia. Qué tremendo. Porque cuando usted empieza a hacer las cosas que agradan a Dios, empiezan a venir las luchas. Porque el diablo no persigue al que no le está haciendo contra él. Él es anticristo. Si usted va por Cristo, él le va a perseguir. Pero si usted no va por Cristo, él lo va a dejar tranquilo. O sea, la aflicción no va a venir si no es por causa de esa semilla. ¿Para qué? Para que no dé fruto.
Entonces, ¿es importante para nosotros el fruto? Sí, es lo más importante. Si usted es sin fruto, Dios en algún momento quitará al que es sin fruto. ¿Por qué? Porque el reino le fue quitado a Israel y le fue dado a gente que produjese los frutos del reino. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Tan sencillo como es. Los ángeles trajeron la ley. Jesús trajo la gracia. Nosotros leemos la palabra, empezamos a creer en el Señor y el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Tenemos la ley y tenemos la gracia. Es así. Los Gálatas entraron en la gracia y después cayeron de la gracia. Son todas cosas parte del proceso. Son todas cosas de la fe. Y tenemos que entenderlo para no creernos algo de esto que la Biblia no dice. Que usted tiene un título, ya más nunca se va a perder. No, no. Si usted deja de escuchar a Dios, obviamente usted se va a perder. Pero dice que será salvo tú y tu casa. Sí, obviamente, por la fe. Porque la fe es algo que es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Es algo que no deja de estar en nosotros. Pero si deja de estar es porque no es fe. Porque ya es certeza y convicción de eso que se espera. Amén. O sea, lo que les pasa mucho a veces, no dan fruto porque no pueden dar fruto, porque realmente no están sembrados. Toda planta que mi padre no plantó será arrancada. Los fariseos y escribas no podían llevar. No todos, algunos se convirtieron al Señor. Pero ellos no podían llevar ese fruto. ¿Por qué? Porque no estaban plantados por Dios. Dios no los había plantado. Dios nos planta así. El sembrador salió a sembrar. Amén. Esta es la semilla. Usted como tierra la profundiza. Y Dios la riega. Si usted impide que ese riego llegue, usted no va a crecer. Mucho menos va a dar fruto. Dios le puede estar hablando a usted esto hoy. Y ya después de aquí se va a hacer las cositas, esto. Y se olvida el Señor. Se olvida lo que Dios le dijo. Santiago ya lo está diciendo, que usted es un oidor olvidadizo. O sea, el que permanece mirando, o sea, atentamente en la ley. Ese es el que va a dar fruto. Ese es el que va a prosperar en la obra. Ese. Es ese. Porque permanece. Permanece. Y esto es importante. Porque Dios le habló a usted hoy. Y créalo, Dios le dijo muchas cosas para que su vida se vaya dirigiendo a lo que Él le está diciendo. Y cada vez que Dios le habla, Dios lo que está es redirigiéndolo, colocando su camino como Él quiere. Dios es Dios, puede hacer lo que sea, pero Él dijo es por fe. Yo te doy libre albedrío de escuchar o no mis palabras. Es así, yo hago crecer a todos los que la escuchan, pero te doy el libre albedrío a ti de escucharla o no. Te pongo los dos caminos, este da esto y este da esto. Escoge por dónde vas. Esa escogencia es la que mata a muchas personas. No es que Dios lo hizo para matarlo, no, pero eso es lo que mata a muchas personas. Porque como no sabes lo que ha de ser, como el juicio no viene por prontitud, te habitúas a lo malo. Cuidado con eso. Dios te está hablando. Dios te habla. Entra en lo que Dios dice y empieza a llevar fruto. Frutos para Dios. Que sean frutos de verdad, que otros se lo puedan comer. Yo estoy aquí hablando la palabra y usted se la puede comer. Usted se puede alimentar. Eso es un fruto. Porque usted lo puede recibir. Si lo que tú haces, otro no se puede beneficiar, eso no es fruto. Eso no es fruto. Hay gente que lleva fruto para ellos mismos, se sienten bien ellos mismos. Escuchan alabanza con audífonos. No es que esté mal hacerlo, pero usted tiene que entender, cuando usted hace esas cosas, usted nada más se llena usted. Tiene que llenarse, amén. No estoy diciendo que sea malo, pero no es fruto. Fruto es cuando otro puede ser participante de aquello. Eso es fruto.
Y eso es lo principal que Jesús está diciendo. Por sus frutos los conocerás. Pregúntate, yo me congrego, voy a la iglesia. ¿Quién lleva fruto? ¿Llevo fruto yo? Cuando usted diezma y ofrenda de corazón, eso es un fruto. Pero tristemente, algunos solo tienen ese fruto. Esto es importante. Cuando usted va y ora por otro hermano que está comenzando o esto, por otro hermano que está cayendo, eso es un fruto. Ay, pero es que nadie lo ve. Ese es un fruto. Es así. Y Dios es tan tremendo que a veces Dios hasta muestra esas cosas. ¿Cómo hace Dios? Lo hace. Dios es tremendo. O sea, todo eso es importante. Porque el fruto se da no porque otro lo pueda ver. Nos van a reconocer por nuestros frutos. Pero usted no va a dar su fruto porque otro lo pueda ver, porque aún Dios le dice que lo haga en secreto. Para que lo haga para Él. Amén. Pero ya Dios te está diciendo, aquel que recibe ese fruto te recompensará en público. Él lo recompensará en público. Es así. A veces no damos fruto porque estamos esperando un beneficio o que se vea algo que me... Y esto Jesús, aunque lo enseñó hace más de 2000 años, esto es muy visible a mucha gente que tratan de hacer las cosas para verse que lo están haciendo. Y da tristeza cuando el Señor enseñó explícitamente que lo hagamos en secreto. Tremendo esto. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por el privilegio de poderla compartir. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Saltamos tu nombre y te damos gracias. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos. Dale gracias, Señor. Guíalos en la senda, en el camino. Dale sabiduría, inteligencia. Apártalos del error. Llénalos de gracia y favor. Dales gozo. Dale paciencia, amor. Dales de ti, Señor. Llénanos, úngenos, Señor, con tu aceite. Ilumínanos con tu palabra. Danos el saber para ir, para hacer, para entender. Apártanos, Señor, de lo que está mal. Guíanos a tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.